Todos los pequeños van a salir a sus salones, así como los jóvenes también. Y bueno, pues nosotros nos quedamos, hermanos, para meditar la palabra del Dios Todopoderoso, ese Dios tan maravilloso que nos ama de una manera especial, ¿verdad? Que nos sigue hablando y nos seguirá hablando, nos seguirá mostrando, enseñando el camino, nos seguirá equipando, porque ese es el propósito de mi Padre Celestial, equipar a su pueblo, porque vamos de regreso a casa. Gloria a Dios. Abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, verso 9. Vamos a continuar con este tema, hermanos. Capítulo 1, verso 9. Gloria al Dios Todopoderoso. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 9. Gloria a Dios, gloria al Señor, amén. Y vamos a darle lectura a la bendita palabra del Dios Todopoderoso, al Dios Santo. Gloria a Dios, bendito sea el Señor para siempre. Fíjese lo que dice la palabra del Dios eterno, del Dios Todopoderoso. Capítulo 1, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, verso 9. Dice la palabra de Dios así: dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Gloria a Dios. Entonces vamos a continuar con este tema. Lo dejamos a medias o a la mitad, pero vamos a continuar con él. Gloria a Dios. ¿Qué significa voluntad? Voluntad, deseo de Dios para que fuéramos formados a la imagen de Cristo Jesús. Fíjate nada más, hermano. Voluntad es el deseo de Dios para que fuéramos formados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8, versículo 29, usted lo puede corroborar, usted puede ver, bendito sea el Señor, lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Gloria a Dios. Capítulo 8, 29 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Fíjese lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjate nada más lo que dice la palabra. A los que antes conoció, también los predestinó. Capítulo 8, 29. Gloria a Dios, gloria al Señor. Entonces, hermanos, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios. Porque su deseo desde la eternidad es para que nosotros lleguemos a ser formados a su imagen y conforme a su semejanza. Gloria al Señor. Ese es el plan divino del Dios Todopoderoso, amados hermanos, porque ya hemos visto en la palabra del Señor, ¿verdad?, que un día vamos a despertar, ¿verdad?, porque la muerte es un sueño, así lo dice la Escritura. Entonces, un día vamos a despertar como a la imagen y semejanza de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿verdad?, o dice en uno de los salmos, que él, hermanos, no estaría o no estaba satisfecho
hasta no despertar a la imagen del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Entonces nosotros sabemos que el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros, formando la imagen y la semejanza del Dios Todopoderoso. Voluntad, deseo de Dios para que fuésemos santos, así lo dice Efesios 1:4. Amén, hermanos. Gloria a Cristo. Voluntad, oiga bien, de Dios para que fuésemos santos, dice la palabra del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Gloria a Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermano. Vamos a ver. Gloria al Señor. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Dios eterno. Alabado sea el nombre del Dios. Amén, amén. Aleluya. Amén, amén. La voluntad de Dios. Amén, amén. Entonces, mire, amado hermano, abra su Biblia en Efesios 1:4. Efesios 1:4. ¿Qué dice la palabra del Dios Todopoderoso? Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Amén. Gloria al Señor. Voluntad, deseo de Dios para que fuésemos santos, según Efesios capítulo 1, versículo 4. Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? 1:4. ¿Qué dice la palabra? Esto es palabra de Dios. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. ¿Para qué nos escogió antes de la fundación del mundo? Para que fuésemos ¿qué? Y sin mancha. ¿Oyó? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Eso dice la palabra del Dios Todopoderoso. Amén. Desde que entramos en el proceso, hermanos, cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Dios, entramos a un proceso, gloria al Señor, y el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, transformando nuestros pensamientos, nuestra mente, para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso. Gloria al Señor. Antes hacíamos nuestra propia voluntad. Antes hacíamos nuestra propia voluntad. ¿Y cómo nos ha ido? ¿O cómo nos fue cuando hacíamos nuestra propia voluntad? Nos fue mal. Nos equivocamos. Equivocamos el camino. Por eso, amado hermano, pecado quiere decir errar el blanco. Eso quiere decir pecado. Ir en contra de los designios, es ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es pecado. Y cuando llegamos al conocimiento del Dios Todopoderoso, cuando venimos de las tinieblas a la luz que es Dios, el reino de los cielos, entonces podemos ver la realidad de nuestra vida, amado hermano, cómo vivíamos, qué hacíamos. Y entonces, hermanos, el Espíritu Santo comienza a arreglar nuestra vida. Nuestra mente cambia. Así como dice la palabra del Dios Todopoderoso en el capítulo 1 del libro de Génesis, que en el principio, hermanos, ¿cómo estaba la tierra? Dice que desordenada y vacía. Y eso nos da a entender que nuestra vida, antes de venir a Cristo, estaba desordenada y estaba vacía. Pero ahí también dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1,
que el Espíritu Santo vino y se movió el Espíritu de Dios y comenzó a ordenar las cosas. Entonces, igual cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo, nuestra vida estaba desordenada y vacía, y el Espíritu Santo se ha movido, y las cosas que estaban desordenadas y nuestra vida vacía comenzó a llenarse de Dios y a poner el Espíritu Santo todas las cosas en orden. Bendito sea Dios. Amén, hermano. Gloria al Señor. Y es como vamos caminando y como vamos siendo transformados a la imagen y semejanza del Dios Todopoderoso. Bendito es el Señor para siempre. Entonces Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Puesto que es perfecto, hermanos, desea que nosotros también fuéramos perfectos como Él. El jueves predicaba acerca de cómo llegar a ser perfectos, no por nuestra fuerza ni por nuestra voluntad, sino que el que nos está perfeccionando es el Dios Todopoderoso. Amén. Sí, hermano. Ahora, mira, la voluntad, deseo de Dios para que nos, hermanos, adoptara para hijos suyos. Efesios capítulo 1, versículo 5. Oiga. Amén. Voluntad, deseo de Dios para que nos adoptara para hijos suyos. Efesios 1, 5. Fíjese lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Amén. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Fíjate, ¿para qué nos apartó? Hay un propósito de parte de Dios en nuestra vida. Y este es un grande privilegio de ver, hermano, de estar aquí en la casa de Dios. Es un grande privilegio, de veras, porque ya fuimos escogidos. Ya fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios. Y desde antes de la fundación del mundo, hermanito, allá en la eternidad, Dios escogió tu espíritu. Porque éramos un espíritu nada más. Eso ya lo vimos, ¿sí o no? No teníamos cuerpo, pero Dios nos dio un cuerpo. Él formó, hermanos, o Él metió nuestro espíritu en este cuerpo. Abra su Biblia, Zacarías capítulo 12, versículo 1. Y luego nos vamos al capítulo 10 del libro de Job, versículo del 8 al 12. Y luego nos vamos al libro de Salmo 139, del 13 al 16. Y luego vamos a ver lo que dice la palabra del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Zacarías capítulo 12, versículo 1. Amén, amén. Profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Amén. Ahí lo metió, en ese cuerpo. Ahí metió Dios un espíritu en este cuerpo, en ese cuerpo, en ese cuerpo. Y en cada uno de nosotros Dios metió, Dios colocó un espíritu. ¿Y cómo lo hizo? Lo envolvió en un cuerpo, en un alma. Abra su Biblia, Job capítulo 10. Job capítulo 10, versículo del 8 al 12, y usted va a ver cómo el Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad, hermanos? Formó este cuerpo. Cómo el Señor lo forma, cómo lo hace, y cómo guarda el espíritu, y cómo venimos a esta tierra con un propósito.
Porque mi Padre, hermano, es perfecto. Él hace las cosas perfectas. Él no improvisa. Oiga, y hay un propósito para cada uno de nosotros. Y no equivoquemos las cosas. Ya tiene la Biblia en Job. A ver qué dice Job capítulo 10, 8 al 12. Amén. Dice la palabra de Dios: tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste. Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste. Y tú faltan 12. Vida y sí, gloria a Dios. Vida y misericordia me concediste. Ya ve usted cómo Dios guarda el espíritu. Faltó una parte, ¿verdad? Un pedacito faltó por ahí. A ver, otra vez, hermano. ¿Todo? Sí, por favor, Dice, el 12. vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Ese pedacito faltó. Entonces, hermanos, ahí quedó el espíritu en ese cuerpo en el cual estamos hablando de él. Amén. Y venimos a esta tierra para retornar nuevamente, pero con cuerpos glorificados conforme al cuerpo de la gloria de Cristo. Filipenses 3:21, mire lo que dice. Filipenses 3:21, ahí lo dice la palabra de Dios. Amén, amén. Gloria a Cristo. 3:21, ¿qué dice? El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Entonces, cuando seamos ya, hermanitos, oiga bien, transformados, porque la Biblia dice en Filipenses 1:6 que el que comenzó la obra la va a perfeccionar hasta el día de la venida de Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 1 versículo 6. Entonces el Espíritu Santo está trabajando en nuestra vida, amado hermano, está trabajando día a día, gloria al Señor, cada vez que nosotros alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, alimentamos la vida que Cristo nos dio, porque Cristo es vida, Cristo no es religión. Oye, la religión la hace el ser humano, Jesucristo es vida, y el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. Eso dice su palabra. Gloria al Señor. Sí, hermano. Tenemos la vida eterna porque tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Y entonces, hermanos, esa vida no se alimenta con lo literal o material, se alimenta con lo espiritual, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y hoy venimos a alimentar esa vida que Cristo nos dio. Gloria a Dios. Entonces, fíjate, hermano, dice la palabra, por su amor nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Es decir, que fuimos espíritus bienaventurados, ya que nos dio el privilegio de llegar a ser hijos suyos, coherederos con su Hijo de la herencia celestial. Sí, hermanos, somos coherederos de la herencia celestial juntamente con Cristo. Oiga, ¿y eso no le da a usted alegría? A mí me da gozo y alegría saber que un día voy a estar en la presencia del Dios Todopoderoso, y que Él me ha hecho heredero y coheredero de las cosas celestiales juntamente con Cristo Jesús, hermano. Así es que Dios ya te tomó, ¿sí? Porque tú fuiste instruido antes de venir a la tierra.
y fuiste instruido por el Padre Celestial. Nomás le voy a dar una cita, no le voy a dar más. 6:45 del libro de Evangelio según San Juan. Vea usted. Yo por eso me quedo asombrado de ver a todos esos chiquitines, esos pequeños hermanos que nadie les ha enseñado. Oiga bien, ¿y qué tal son tan tremendos, hermanos, en lo de la electrónica, verdad? En las redes sociales. Qué tremendos, hermanos. Dale a un niño un celular y vas a ver que te lo maneja, pero de volada. ¿Y quién le enseñó? Esta generación viene ya preparada. Oiga, y la generación que viene mejor preparada. Es cierto, como dice la palabra, que hermanos, que en los últimos tiempos la ciencia se iba a multiplicar. De veras. Hace 16, 17 años me estaba recordando mi sobrino el otro día. Oye, tío, ¿te acuerdas una vez que predicaste que la Biblia se iba a meter en un pedacito? Que ya no era, ya muchos ya no iban a cargar su Biblia. A ver, acuérdame, de veras, ¿verdad? Dice, pues ahora ya, dice, yo a veces, mira, yo la traigo aquí en mi celular, en una cosa tan pequeña. ¿Serio? Y se lo prediqué hace 17 años, hermanos, y ahora lo estoy viendo. Entonces, mira, les di una cita. 6:45. ¿Qué dice la palabra de Juan? Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Ándale, gloria a Dios. Entonces ya venimos predestinados. Todos traemos, hermanos, una misión que cumplir aquí en la tierra, tanto en lo secular como en lo espiritual. Amén. Todos ya traemos. Luego vemos a alguna persona que dice, equivocó su vocación. A todo le tira, nada le pega, ¿verdad? Y anda de aquí para allá. Así es. Bueno, vamos a continuar con este tema. Entonces, mira, amado hermano, voluntad de Dios en el presente. Oye, voluntad de Dios en el presente. Trato con el alma. El trato con el alma, porque Dios está tratando con el alma nuestra. Porque el Espíritu recibió vida cuando nosotros recibimos a Cristo, cuando decidimos aceptarlo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En ese momento Cristo le dio vida a nuestro espíritu, porque dice la Biblia que nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados y Cristo le dio vida. O sea que tu espíritu y mi espíritu, al recibir a Cristo, ya mi espíritu y tu espíritu ya resucitó. Gloria a Dios, porque Cristo le dio vida. Ahora, nosotros estamos alimentando nuestro espíritu con la palabra. Y de acuerdo como nosotros le demos alimento a nuestro espíritu, de esa manera nuestro espíritu va a tener control de nuestra alma. Porque a través de nuestro espíritu y por el Espíritu de Dios, nuestra alma está siendo transformada, reformada, renovada. Oye bien, ¿sabe por qué se deformó? Se deformó por la mala información. Pero ahora, al recibir a Cristo, Cristo te da buenas nuevas, te da buena información, te da su palabra. Gloria al Señor. Y por esa buena información, tu alma y mi alma está siendo reformada. Bendito sea el Señor. Renovada. Gloria al Señor. Amén, hermano. Y entonces nuestro espíritu, ¿qué hace? Comienza a tener control de nuestra alma.
Y nuestras funciones principales, porque tiene más del alma, son tres, acuérdese: la mente, la voluntad y las emociones. Y cuando el Espíritu toma estas bases, hermano, comenzamos a ser renovados. Bendito sea Dios, gloria a Cristo. Eso dice la palabra del Dios Todopoderoso. Por eso Pablo a los Romanos capítulo 12 versículo 2 dice: no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para poder entender la voluntad de Dios, necesita mi mente ser renovada. Para que tú entiendas la voluntad de Dios, necesita tu mente ser renovada. Oye, ok, porque si no hay una mente renovada, no podemos saber cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el Señor Jesucristo viene por los que hacen su voluntad. Gloria al Señor. Amén, hermano. Entonces tenemos que entender cuál es la buena voluntad de Dios para nuestra vida. Bendito sea el Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Entonces, mira, vamos a ver lo que dice Juan 6, 38 al 40. Voluntad de Dios en el presente. Trato con el alma. El trato con el alma. Gloria a Dios. Amén, amén. ¿Qué dice la palabra? Evangelio según San Juan. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aleluya, gloria a Dios. Palabra poderosa del Dios Todopoderoso, una promesa maravillosa. La voluntad de Dios en el presente es que rindamos nuestra voluntad a Él. Oiga, la voluntad de Dios en el presente es que rindamos nuestra voluntad a Él. O sea, rendir nuestra alma a Cristo para hacer su voluntad o su deseo. Acuérdate que nuestra alma tiene funciones: mente, voluntad y emociones. Primero, vamos a rendir nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Como dijo Pablo, Gálatas 2:20, ¿qué dice? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dice Gálatas 2:20. Entonces, mira, amado hermano, la voluntad de Dios es que nadie se pierda ahora en tiempo presente, sino que viendo y creyendo en Jesús pueda tener vida eterna y que sea resucitado si es que llegara a morir. Y si no llegara a morir y Cristo viniera, dice la palabra de Dios que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, hermano. Gloria a Dios. Y nos iremos y nos reuniremos con Él en las nubes. Así lo dice el Señor Dios Todopoderoso. Yo le creo a mi Padre, ¿eh? Yo le creo a Él. Además, su voluntad es que nuestra alma sea, hermano, agregada y redimida de la corrupción y mire la luz de la vida y la luz de los vivientes. Esto es tremendo, ¿eh? Fíjate nada más, hermano. La voluntad o su voluntad es que nuestra alma sea, hermano, regenerada y redimida de la corrupción. ¿Sí? Porque en medio de este mundo corrupto, el Señor nos quiere sacar, nos quiere levantar. Bueno, ya nos sacó, Primero ya nos sacó de las tinieblas. Hable tu Biblia, Colosenses 1:13, y vas a ver lo que dice la palabra.
Él ya nos sacó. Pero falta todavía en la parucía. Seamos levantados, bendito sea Dios. Y cuando seamos levantados es porque fuimos vencedores, o más que vencedores, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 1:13, ¿qué dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Sí, hermano? Nos trasladó ¿de dónde? De las tinieblas al reino de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces Él ya nos sacó. Y si alguno todavía, hermano, no ha salido de esa oscuridad, el Señor Jesucristo quiere liberarlo. Porque no es la casualidad que usted esté hoy en este día aquí. Es la voluntad de mi Padre Celestial. Porque la Biblia también dice que nada se mueve bajo el cielo si no es por la voluntad de mi Padre Celestial. Gloria a Dios. Así es que mira, abre tu Biblia en Job 33:28. Amén. Gloria a Dios. Según la versión Peshitta, yo traigo la versión Peshitta. Según la versión Peshitta, en Job 33:28, mire, dice la Biblia: rescata mi alma del exterminio de la corrupción. Así dice mi versión. Rescata mi alma del exterminio de la corrupción, y mi alma verá la luz. Verso 30. Él hará que vuelva su alma de la destrucción para que vea la luz de la vida. Y la luz de la vida es Cristo. Sí, hermano. Porque usted sabe que el reino de Dios es un reino de luz. Mi Padre se viste de luz, porque Él es luz y no hay tinieblas en Él. Y cuando Dios hizo al hombre, en su cuerpo, en sus venas, corría luz. Pero despreció el ser humano, el hombre, despreció la luz y pecó y cambió la luz por la sangre. Sí, hermano. Nomás le voy a dar una cita. Juan 1:4. Y vea usted que la vida del hombre, porque la luz es vida, y le voy a dar otra cita para que la compare, y cómo fue cambiada la luz por la sangre. Tremenda cosa. Capítulo 1:4, Evangelio según San Juan, ¿qué dice la palabra? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida, ¿y la vida qué? Era la luz de los hombres. Entonces, cuando venimos a Cristo, hermanitos, estamos en el reino de luz, y nosotros, dice la Biblia, que como lámparas alumbramos este mundo lleno de tinieblas. Por eso cuando Cristo llegó a la tierra, ¿qué dijo? Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí no andará en tinieblas. Eso dice el Señor. Y después, ¿qué dijo el Señor? Vosotros sois la luz del mundo. Bendito Dios. Entonces, mira cómo dice. ¿Qué dice la palabra? 1:4. Que en Él estaba la vida, y
la vida era la luz de los hombres. Ahora le voy a dar otra cita para que vea, La vida era la luz. Levítico 17:11. Ahí dice que la sangre es la vida de la carne. ¡Ja! ¡Ja! Mira nomás. 17:11 de Levítico. Entonces, ¿qué hizo Adán? Cambió la luz por la sangre. A ver qué dice. Dice la palabra de Dios: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Las mismas palabras. La luz es la vida del hombre. Sí, hermano. Pero ¿qué hizo Adán? Pecó y cambió esa luz por la sangre. ¿Y ahora qué le dice mi padre? Porque en la sangre está la vida de la carne. Pero ahora venimos de las tinieblas a la luz admirable. Y ahora nosotros, ¿qué somos? Luz, que alumbramos en medio de este mundo maligno y perverso, dice el libro de los Hechos. Gloria a Dios. Amén, hermano. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, fíjate, por eso, según la versión Peshitta en Job 33:28 que ya vimos, dice: rescata mi alma del exterminio de la corrupción, y mi alma verá la luz. Gloria a Dios. Él hará que vuelva su alma de la destrucción para que vuelva la luz de la vida. Voluntad, deseo de Dios, nuestra santificación. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Gloria a Dios. Alabado sea el Dios Todopoderoso. Voluntad de Dios, nuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Gloria a Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Oyeron? ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es primero ¿qué? Nuestra santificación. ¿Y qué más? Y que nos apartemos de fornicación. Padre bendito. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Primero, nuestra santificación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: sed santos, porque el Dios Todopoderoso es santo. Él no puede tener comunión con nadie que no sea de su propia naturaleza. Oiga, y si hemos nacido de nuevo, somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, nos tenemos que ir santificando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que solamente los de limpio corazón verán a Dios. También la palabra de Dios dice: sin santidad nadie verá al Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos que guardar nuestro ser integral? Irreprensibles, limpios, santos, agradables al Dios Todopoderoso. Amén, hermano. Así es de que gloria al Señor Dios Todopoderoso.
Su voluntad es que seamos santos, porque la palabra de Dios dice en Levítico 19:2: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Dios desea habitar con nosotros, por eso quiere que seamos santos en todo. Isaías 57:15, fíjese lo que dice la palabra: alabado sea el Dios Todopoderoso. Isaías 57:15, el Señor nos habla, hermanos, de una manera especial, porque Dios, el Todopoderoso, es especial, ¿verdad? Porque tú eres especial para Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así es, gloria a Dios. Él quiere que nosotros habitemos con Él, y Él es santo. Y como dijo nuestro Señor Jesucristo, como dice en su palabra, voy pues a preparar lugar para vosotros. Eso dice Juan 14, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Qué es lo que quiere decir? Que donde el Señor está, Él quiere que nosotros también habitemos. Eso dice la palabra. Ahora, fíjate nada más, hermano. Gloria al Señor. Ahora, voluntad, deseo. Dios, hermanos, oiga bien, quiere que demos gracias en todo. En todo. Él desea que demos gracias en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así dice Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Porque qué bonito es dar gracias cuando tenemos todo, ¿verdad? Pero cuando viene la prueba y la lucha, ¿por qué no le damos gracias a Dios? Cuando estamos en prueba, cuando estamos, hermanos, pasando pruebas, cuando estamos pasando desiertos, ¿por qué no damos gracias a Dios? ¿Qué le dijo el diablo al Padre Celestial? ¿Qué le dijo a Dios? Job te busca y te alaba porque le has dado todo, pero pruébalo en esto y vas a ver si no blasfema. Hermano, ustedes conocen la vida de Job, o ustedes han leído el libro de Job, ¿verdad? Él siempre se mantuvo en fe, creyendo en el Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Y nosotros tenemos que creerle al Dios Todopoderoso. Por eso dice su palabra: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si una prueba viene a nuestra vida, Dios sabe por qué la manda. Si no es cierto, y Él nunca nos va a dar una prueba más allá de la que podamos soportar. Y si viene la prueba, no es para hacernos daño, es para que venga bendición a tu vida. Eso dice la Biblia. Para ver si en verdad le amas. Eso dice la palabra del Dios Todopoderoso. Ahora mira, amado hermano, gloria a Dios. Entonces, la palabra griega que se utiliza en este verso cuando habla de dar gracias es la palabra eucharistos, que significa agradecidos, atento a favores, agradable, aceptable a otros, dándonos a entender que Dios desea que nosotros demos gracias en todo, en lo bueno o en lo malo, en todo tiempo, sin importar las circunstancias en las cuales nosotros estemos viviendo. De veras, hermano. Por eso la palabra de Dios dice que Dios permite que venga prueba
para probar nuestro corazón. Si tú abres tu Biblia en Deuteronomio capítulo 8, versículo 15, versículo 16, vas a ver por qué viene la prueba y por qué Dios manda la prueba a nuestra vida. Porque Dios quiere hacernos bien. Dios desea hacernos bien. Dios desea bendecirnos. Oye bien, que Él quiere perfeccionarnos, porque parte de la prueba, de la disciplina, amado hermano, es parte de la formación de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Claro. Si Dios permite que pasemos una prueba y una lucha, ¿por qué? Porque después viene la bendición. Gloria al Señor. Amén, amén. Ahora mira, amado hermano, así como el apóstol Pablo, cuando declaró que había aprendido el secreto de vivir cuando tenía abundancia y cuando tenía escasez, dando siempre gracias en todo. Por eso el proverbista en el capítulo 30, versículos 7, 8 y 9 dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza, no me des riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que yo siendo pobre, o no sea que siendo rico, perdón, ¿verdad?, me olvide de ti, o no sea que siendo pobre blasfeme y hurte o robe, ¿verdad?, y ponga en mal el nombre de mi Dios. Dame solamente lo necesario, solamente lo necesario. ¿Por qué? Porque, hermano, mira, cuando venimos a este mundo, dígame usted qué trajimos, y cuando nos vayamos, ¿qué te vas a llevar? Entonces, feliz, busca a Dios, busca la paz, y la santidad. Así dice el Señor en Hebreos, ¿no?, a través del apóstol Pablo. Busca la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, hermano, lo que nos resta es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque queremos estar en su presencia. Gloria al Dios. Dele la gloria al Señor. Amén, amén. Ahora mira, no importa la situación, Dios desea que lo agrademos como Job, puesto que así en forma, hermanos, y restaura nuestra alma. Así se forma y se restaura nuestra alma si nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia por medio del sufrimiento, cuanto más nosotros. Hebreos 5:8, fíjese lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Si nuestro Señor Jesucristo aprendió obediencia por medio del sufrimiento, pues cuanto más nosotros. No importa la situación, Dios desea que lo agrademos como Job, puesto que así se forma y también se restaura nuestra alma. ¿Qué dice la Biblia? Gloria a Dios. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y aunque era hijo, imagínate, nuestro Señor Jesucristo tuvo que aprender a obedecer también. Tenía que sujetar esa carne. ¿O no vino en carne? Él vino en carne. Lo dice la Biblia en Hebreos 2:14, que Él vino en carne para poder vencer al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y Él tenía que aprender también a obedecer. A través del sufrimiento aprendió. Ahora nosotros, hermanos, también a veces sentimos tantito que el Señor nos prueba y empezamos a ¿qué?
Pero yo, ¿por qué, Señor? Ni que fuéramos tan buenos, ¿eh? Ni que fuéramos tan buenos. Dios sabe y conoce lo que nos conviene. La prueba, la lucha, no es para destrucción, es para bendición. Gloria a Dios. Hermano, Job capítulo 2, versículos 9 y 10. Miren lo que dice la palabra. Alabado sea el Señor Dios Todopoderoso. 2, 9 y 10. Job. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Se mantuvo, hermanos, firme en su fe. Y así tenemos que ser todos. Voluntad, deseo de Dios, que hagamos el bien. Primera de Pedro 2:15. Esa es la voluntad de Dios, que hagamos el bien. Amén, hermano. Gloria a Dios. Vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 2:15. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ándale. A ver otra versión. Amén. ¿Qué dice la palabra? La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calla a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. Ándale. Fíjate nada más, hermano. Gloria al Señor. Tenemos que portarnos bien y tenemos que hacer bien. ¿Para qué? Porque imagínate luego cómo la gente blasfema o habla. Y eso que son cristianos. Porque el mundo quiere ver perfección en ti. ¿Sí no es cierto? Pues no que eres cristiano. Pues no que, hermano, hagamos la voluntad de Dios, dice el Señor. ¿Para qué? Para callar la boca de los insensatos. Gloria a Dios. Que nuestro testimonio sea agradable. Bendito sea el Señor. Aquí la palabra utilizada para hacer el bien es agatopoio, hermano, que significa hacer algo que gana a otros, beneficiar a alguien con una ayuda, hacer lo bueno o corregir. Notemos que Dios desea que hagamos todas estas cosas para callar la ignorancia de los hombres que no creen que hay un Dios bueno, que hay un Dios poderoso, porque no le conocen, por eso no creen en Él. Por eso la palabra de Dios dice, hermano, que el mundo no nos puede aceptar porque no conoce al Dios que nosotros conocemos, al Dios vivo, al Dios poderoso, al Dios bueno. Bendito sea el Señor, que Él no ve lo que has hecho, Él solamente ve un corazón contrito y un corazón humillado. Bendito sea Dios. Sí, hermano, eso es lo que ve. Alabado sea el Señor. Ahora mira, esto es hermanos, un beneficio para nuestra alma, porque lo que Dios pide es el fruto del cambio en nosotros. ¿Sí? Porque la vida que Dios nos dio, la vida que Cristo nos dio, tiene que producir fruto. ¿Sí o no es cierto, hermano? Todo lo que hacemos dentro del reino de Dios, dentro de la casa de Dios, es por amor a Dios. Porque mi vida y porque tu vida está produciendo frutos. Gloria al Señor.
Sí, hermano. Lo que yo hago es ¿por qué? Porque la vida que Cristo me dio ya está produciendo frutos. Y una persona que no produce ya fruto en su vida es porque está muerta espiritualmente. ¿De veras? Ayer me gocé porque vinieron varios hermanos a la faena. De veras, Yo en la noche estaba un poquito mal de mi garganta porque estaba pegando el aire muy duro, fuerte, y estaba frío el aire. Y aunque me cubrí la cabeza con el sombrero y con la capucha de la sudadera, en la noche estaba yo, hermano, de veras, y una garganta ahí toda adolorida. Pero bueno, amanecimos bien, gracias a Dios. Bendito es el Señor, porque Él es bueno. Él es bueno, hermanos. Gracias a Dios. Y la verdad, hermanos, lo hacemos por amor a un Dios vivo, a un Dios poderoso. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces, la vida que Cristo nos ha dado, ¿verdad, hermanos? Está produciendo frutos. Frutos del reino. Frutos, hermanos, agradables a Dios. Amén, amén. Voluntad de Dios en el futuro. Hermanos, el trato con el cuerpo. 1 Corintios 15, verso del 38 al 40. Porque el deseo de Dios es que tengamos la imagen de su Hijo en espíritu, alma y cuerpo, para estar con Él en la eternidad. 1 Corintios 15, hermanos, versículo 35, 38, 40. Amén. Gloria a Dios. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. A ver, otra vez. Fíjate cómo dice la palabra de Dios, Hay cuerpos terrenal, cuerpo celestial. Ahorita estamos en un cuerpo ¿qué? Terrenal. Pero cuando esto, como dice la palabra de Dios, cuando esto corruptible se vista de, ahí mismo lo dice, esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces, hermanitos, vamos a tener un cuerpo ¿qué? Incorruptible, un cuerpo celestial. Y como dice Filipenses 3:21, un cuerpo conforme, hermano, al cuerpo de la gloria de Cristo. Gloria al Señor. A ver otra vez, mire. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Ahora, el primer versículo, usted ve, habla de así como nosotros tenemos un cuerpo y cada semilla tiene su propio o un cuerpo. Pero cuando habla de semilla, ¿de qué está hablando? Está hablando, hermanos, de una siembra, pero también está hablando de una cosecha. Así es que nosotros se sembró lo espiritual y nosotros tenemos que dar frutos espirituales de la vida que Cristo nos dio, porque nosotros fue sembrada la bendita palabra. Y también la palabra de Dios dice que esa palabra es semilla y que el sembrador es nuestro Dios todopoderoso. Amén, hermano. Entonces tenemos que dar fruto del reino y nuestra vida espiritual tiene que producir y dar exactamente, hermano, fruto de esa nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. ¿Sí o no? ¿Qué es cuando viene una persona, cuando nace un niño, crece y empieza qué? Crece, estudia
y empieza a trabajar. ¿Empieza a qué? A producir. ¿O no? Nosotros tenemos que producir en el reino de Dios. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Dios Todopoderoso, mis hermanos, en esta mañana.